Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Seguimos la lectura del quinto canto que lleva por título genérico El ímpetu creativo. Estamos leyendo el capítulo 15 titulado Glorias de los descendientes de Priyavrata. Resumen. En la dinastía de Bharata, el famoso santo rey Gaya fue llamado Mahapurusha porque poseía un completo conocimiento trascendental. Todas las hijas castas y honestas de Maharaj Daksha bañaron a Maharaj Gaya con agua santificada. Él era capaz de obtener todos los beneficios de la tierra y así satisfacer los deseos de sus ciudadanos. Srila Sukadeva Goswami continuó. El hijo de Maharaj Bharat, llamado Sumati, siguió la senda de Rishabhadeva, pero algunas personas sin escrúpulos quisieron imaginar que se trataba del propio señor Buda. Esas personas, verdaderos ateos llenos de malas cualidades, encontraron en los principios védicos un imaginario respaldo para sus infames actividades. Esos pecadores consideraron que Sumati era el señor Buddhadeva y propagaron la teoría de que todo el mundo debe imitar a Sumati y seguir sus principios. De ese modo fueron víctimas de la especulación mental y se desviaron. De Sumati nació un hijo llamado Devatajit en el vientre de su esposa, llamada Bridasena. Después, Devatajit engendró en su esposa Asuri un hijo que recibió el nombre de Devadyumna. Devadyumna y su esposa Dhenumati concibieron un hijo que se llamó Parameshti. Parameshti se casó con Suvarchala y engendró en ella a Pratija. El rey Pratija propagó personalmente los principios de la autorrealización. De ese modo, además de purificarse, se convirtió en un gran devoto de la persona suprema, el señor Vishnu, a quien llegó a percibir directamente. Pratija engendró 3 hijos en su esposa Suvarchala. Sus nombres fueron Pratijarta, Prastota y Udgata. Los 3 fueron muy expertos en la celebración de rituales védicos. Pratijarta y su esposa, Stuti, concibieron 2 hijos, Aja y Bhuma. El rey Bhuma concibió un hijo, Udgita, en el vientre de su esposa Rishikulia. De Devakulia, la esposa de Udgita, nació Prastava. Prastava y su esposa Niyutsa fueron padres de Vibhu. Vibhu se casó con Rati y fue padre de Pritushena. Pritushena engendró a Nakta en su esposa Akuti. La esposa de Nakta se llamó Druti y de ella nació el gran rey Gaya. Gaya fue muy famoso y piadoso, el mejor de los reyes santos. El señor Vishnu y sus expansiones, cuya misión es proteger el universo, permanecen siempre en el plano de la modalidad de la bondad trascendental, Vishuddhasattva. El rey Gaya, como expansión directa del señor Vishnu, también permaneció en el plano de Vishuddhasattva. Por esa razón, Maharaj Gaya estaba perfectamente dotado de conocimiento trascendental y recibió el nombre de Mahapurusha. El rey Gaya brindó plena protección y seguridad a sus súbditos para que ningún elemento indeseable pusiera en peligro sus propiedades. También veló porque hubiese alimentos suficientes para todos los ciudadanos. Esto se denomina Poshana. A veces satisfacía a sus súbditos mediante el reparto de regalos. Esto se denomina Prinana. A veces convocaba asambleas y satisfacía a los ciudadanos con palabras dulces, Upalálana. También les impartía valiosas instrucciones acerca de cómo ser buenos ciudadanos. Esas eran las características de la monarquía del rey Gaya. Además de esto, como cabeza de familia, el rey observaba estrictamente las reglas y regulaciones de la vida de casado. Celebraba sacrificios y era un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios.
Como rey facilitó a sus súbditos todo lo que necesitaban y como jefe de familia cumplió con todos sus deberes y de ese modo llegó a ser un devoto estricto del Señor Supremo. Esto le hizo merecer el nombre de Mahapurusha. Como devoto siempre estaba dispuesto a ofrecer respeto a los demás devotos y a ocuparse en el servicio devocional del Señor. En eso consiste el proceso de Bhakti Yoga. Por todas esas actividades trascendentales, el rey Gaya permaneció siempre libre del concepto corporal. La plenitud de su percepción del Brahman le hacía gozar de un júbilo constante. No conoció la lamentación material. A pesar de que era perfecto en todo, no estaba orgulloso y tampoco estaba ansioso por gobernar el reino. Mi querido rey Parikshit, los sabios eruditos versados en las historias de los Puranas elogian y glorifican al rey Gaya con los siguientes versos. El gran rey Gaya solía celebrar todo tipo de rituales védicos. Era muy inteligente y experto en el estudio de todas las escrituras védicas. Mantuvo los principios de la religión y gozó de todo tipo de opulencias. Líder entre caballeros y sirviente de los devotos, era una expansión plenaria de la Suprema Personalidad de Dios perfectamente cualificada. ¿Quién podría entonces equipararse a él en la celebración de gigantescas ceremonias rituales? Todas las castas y honestas hijas de Maharaj Daksha, como Shrada, Maitri y Daya, cuyas bendiciones eran infalibles, bañaron a Maharaj Gaya con agua santificada. Ciertamente ellas estaban muy satisfechas con Maharaj Gaya. El planeta Tierra vino personalmente en forma de vaca y cuando vio todas las buenas cualidades del rey, dio grandes cantidades de leche como si hubiera visto a su ternero. En otras palabras, Maharaj Gaya supo obtener de la tierra toda clase de bienes y de ese modo satisfizo los deseos de sus súbditos. Sin embargo, personalmente no tenía ningún deseo. El rey Gaya no tenía deseos de complacer sus propios sentidos, pero aún así todos sus deseos se cumplieron gracias a sus celebraciones de rituales védicos. Todos los reyes con los que Maharaj Gaya tuvo que enfrentarse tuvieron que luchar siguiendo los principios religiosos. Ello les hacía sentirse muy satisfechos, por lo cual le ofrecían toda clase de presentes. Del mismo modo, en el reino de Maharaj Gaya, todos los brahmanas estaban muy satisfechos con el carácter generoso y caritativo del rey. Debido a ello, le cedieron la sexta parte de sus actividades piadosas para que le fuesen de beneficio en la siguiente vida. En los sacrificios de Maharaj Gaya había gran abundancia de soma embriagador. El rey Indra solía asistir a ellos y se embriagaba bebiendo grandes cantidades de soma rasa. La Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, el Yagya Purusha, también hacía acto de presencia y aceptaba personalmente todos los sacrificios que, con devoción firme y pura, se le ofrecían en el recinto de sacrificios. Cuando el Señor Supremo está complacido con los actos de una persona, de manera natural, todos los semidioses, seres humanos, animales, aves, insectos, enredaderas, árboles, hierbas y demás entidades vivientes, comenzando por el Señor Brahma, se sienten complacidos también. La Suprema Personalidad de Dios es la superalma de todo el mundo y está plenamente complacido en sí mismo. Aún así, descendió al recinto de sacrificios de Maharaj Gaya y dijo: «Me has complacido totalmente». En el vientre de Gayanti, Maharaj Gaya engendró 3 hijos llamados Chritarrata, Sugati y Avarodhana. En el vientre de su esposa Urna, Chitrarrata engendró un hijo llamado Samrat. La esposa de Samrat era Utkala y en su vientre Samrat engendró un hijo llamado Marichi. En el vientre de su esposa Bindumati, Marichi engendró un hijo llamado Bindu. En el vientre de su esposa Saraga, Bindu engendró un hijo llamado Madhu. En el vientre de su esposa Sumana, Madhu engendró un hijo llamado Virabrata. En el vientre de su esposa Boja, Virabrata engendró 2 hijos llamados Mantu y Pramantu. En el vientre de su esposa Satya, Mantu engendró un hijo llamado Bauvana.
y en el vientre de su esposa Dushana, Bhouvana engendró un hijo llamado Twasta. En el vientre de su esposa Virochana, Twasta engendró un hijo llamado Viraj. La esposa de Viraj era Vishuchi, y en su vientre Viraj engendró 100 hijos y una hija. De todos estos hijos predominó el hijo llamado Shatajit. Acerca del rey Viraja hay un verso famoso. Por sus excelsas cualidades y su amplia fama, el rey Viraja fue la joya de la corona del rey Priyavrata. Del mismo modo que Vishnu, por su potencia trascendental, es el adorno y la bendición de los semidioses.